Tras el divorcio, mi millonaria esposa me echó sin un centavo. Fui a usar la vieja tarjeta que mi madre me dejó, pero el banquero palideció y gritó: «Señor, rápido». «¿Mire esto?». Quedé en shock al descubrir que la tarjeta del cajero automático tenía los bordes gastados, apenas legible después de haber estado en mi cartera durante 23 años. Mi madre me la había puesto en la palma de la mano la semana antes de morir, sus frágiles dedos temblando contra los míos. «Prométeme que solo usarás esto cuando de verdad no te quede nada», había susurrado. Se lo prometí, sin imaginar que alguna vez la necesitaría. Pero de pie, fuera del Bank of America en la calle Harrison con $47 a mi nombre y ningún lugar donde dormir, finalmente deslicé esa tarjeta en la máquina. Lo que sucedió a continuación hizo que el gerente de la sucursal saliera corriendo de su oficina, con el rostro blanco como el papel de impresora. «Señor, por favor no se mueva», dijo, con la voz entrecortada. «Necesito que entre inmediatamente. Esta cuenta, oh Dios mío, esto no puede ser correcto. Mi nombre es Ethan Miller. Tengo 45 años y hace 72 horas, mi esposa Isabella me echó de nuestra mansión en Riverside como si fuera la basura de ayer. Se quedó con todo, la casa que yo había ayudado a comprar, los coches, las cuentas de inversión, incluso el perro que había rescatado cuando era un cachorro. Su abogado, Marcus Donovan, me había sonreído desde el otro lado de esa mesa de conferencias de caoba como un tiburón que huele sangre. Señor Miller, dado que todos los activos se compraron durante el matrimonio con los ingresos de la señora Miller, y considerando sus mínimas contribuciones financieras a lo largo de los años, se irá exactamente con lo que trajo a este matrimonio. ¿Nada? Isabella se había quedado sentada allí con su traje de Chanel, revisando su teléfono mientras mi vida era desmantelada. 15 años de matrimonio reducidos a una pila de papeles que firmé con manos temblorosas porque no podía permitirme luchar. Mi sueldo de profesor se había destinado a nuestro estilo de vida, claro, pero sus ingresos de ejecutiva de tecnología habían pagado las cosas importantes. En las leyes de bienes gananciales de California, el que gana más suele ganar, y yo había perdido de forma espectacular. Pero esa mañana en el cajero automático, todo cambió. Y lo que descubrí sobre mi madre, sobre mi familia y sobre la mujer con la que me había casado pondría todo mi mundo patas arriba. Si estás disfrutando de esta historia, por favor, pulsa el botón de suscribir y deja un comentario abajo. Tu apoyo lo es todo y leo cada uno de los comentarios. Ahora, continuemos con lo que pasó después. 3 días antes, había estado sentado en nuestro despacho ayudando a Isabella a prepararse para su presentación trimestral a los inversores. Eso es lo que yo hacía. Apoyar su carrera, editar sus diapositivas, asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba. Enseñé inglés en secundaria durante 28 años, llegaba a casa todos los días con una esposa que ganaba 10 veces mi sueldo y nunca me lo dejaba olvidar. Ethan, ¿puedes ser útil y traerme el cargador de mi portátil?, había dicho Isabella sin levantar la vista de su teléfono. No, cariño o amor, solo Ethan. Como si yo fuera un empleado. Entré en nuestro dormitorio y fue entonces cuando los vi. Los papeles del divorcio, ordenadamente colocados sobre mi almohada como un retorcido servicio de buenas noches. Mi corazón se detuvo. Isabella apareció en el umbral, con los brazos cruzados, irritada por haberlos encontrado antes de que estuviera lista. Tenemos que hablar, dijo como si estuviera programando una cita con el dentista. Isa, ¿qué es esto? Es exactamente lo que parece. Voy a solicitar el divorcio. Marcus lo tiene todo listo. Solo tienes que firmar. Me senté al borde de nuestra cama, la cama donde habíamos dormido juntos durante 15 años, e intenté procesar lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? Isabella se rió. Literalmente, se rió. No has hecho nada malo, Ethan. Simplemente eres insuficiente. Tengo 42 años, dirijo una empresa tecnológica valorada en $200 millones y estoy casada con un profesor de secundaria que cree que una noche de fiesta es ir al Olive Garden. ¿Entiendes lo vergonzoso que es eso? Pensé que éramos felices. Pensaste mal. Llevo años siendo infeliz. Simplemente me cansé de fingir. Consultó su reloj,
Un Cartier para el que ahorré durante 3 meses para comprárselo en nuestro 10º aniversario. Marcus está esperando en su oficina. Acabemos con esto. La reunión fue brutal. Marcus Donovan se especializaba en divorcios de grandes patrimonios para clientes ricos que querían aplastar a sus futuros excónyuges. Había preparado el caso de Isabella con precisión quirúrgica. Todos los bienes matrimoniales se compraron principalmente con los ingresos de la señora Miller, explicó Marcus, deslizando documentos sobre la mesa. La casa comprada hace 12 años, con un pago inicial procedente en su totalidad de un bonus de la señora Miller, las cuentas de inversión, financiadas en su totalidad por la señora Miller. Los vehículos, la señora Miller, la propiedad vacacional en Lake Tahoe, la señora Miller. Pero California es un estado de bienes gananciales, dije, mi voz sonando débil incluso para mis propios oídos. ¿No me corresponde la mitad? Marcus sonrió como si acabara de contar un chiste. En teoría, sí. Pero la señora Miller está dispuesta a ser generosa. Le dará $50,000 como acuerdo, siempre que firme hoy y renuncie a todas las futuras reclamaciones sobre sus bienes e ingresos. $50,000. 15 años de matrimonio reducidos a menos de $3,500 al año. Eso es una locura, dije, mirando a Isabella. Isa, diles que esto es una locura. Ella estaba leyendo algo en su teléfono, sin siquiera escuchar. Solo firma, Ethan. Marcus tiene otra cita a las 4. Necesito tiempo para conseguir mi propio abogado. Marcus se inclinó hacia adelante, su voz bajando a algo que no era exactamente una amenaza, pero que se sentía como tal. Señor Miller, déjeme ser claro. Si obliga a la señora Miller a llevar esto a juicio, lo vamos a hundir. Demostraremos que sus contribuciones financieras a este matrimonio fueron insignificantes. Traeremos testigos que testificarán sobre su falta de ambición, su contentamiento con la mediocridad. Para cuando terminemos, se irá sin nada, excepto con las deudas de sus honorarios legales. La oferta de $50,000 expira cuando salga de esta habitación. Miré a Isabella una última vez, esperando ver algún rastro de la mujer de la que me había enamorado en una cafetería hace 16 años, la estudiante de posgrado que me dijo que admiraba a los profesores porque cambiaban vidas por algo más valioso que el dinero. Pero esa mujer se había ido, si es que alguna vez existió. Firmé cada página sin leerla. Elección inteligente, dijo Marcus, deslizándome un cheque. La señora Miller ha organizado una habitación de hotel para usted hasta el final de la semana. Después de eso, está por su cuenta. Isabella se levantó, alisándose la falda. He empacado algo de tu ropa. Está en el garaje. Mi código de seguridad ha sido cambiado, así que no intentes volver a la casa. Marcus se encargará de todo lo demás. Salió sin mirar atrás. 15 años, y ni siquiera pudo decir adiós. El hotel que Marcus había reservado era un Motel 6 junto a la autopista, el tipo de lugar donde la máquina de hielo estaba rota y las paredes eran lo suficientemente delgadas como para escuchar cada conversación en las habitaciones contiguas. Pasé 3 días allí en una nebulosa, comiendo comida de máquina expendedora y mirando al techo, tratando de entender cómo mi vida había implosionado tan completamente. El cheque de $50,000 yacía en la mesita de noche, burlándose de mí. Parecía una fortuna y nada a la vez. En Riverside, California, eso ni siquiera cubriría el alquiler de un año para un apartamento decente. Necesitaría el primer mes, el último mes, el depósito de seguridad, muebles y Dios sabe qué más. Al tercer día, finalmente me arrastré al banco para depositar el cheque y empezar a planificar mi próximo movimiento. Fue entonces cuando me acordé de la tarjeta de mi madre. Elena Miller había muerto hacía 23 años, cuando yo era un recién graduado de la universidad y todavía creía que el mundo estaba lleno de posibilidades. Había sido una mujer tranquila, mi madre, trabajando como contable para pequeñas empresas de la ciudad. Nunca habíamos tenido mucho dinero. Conducía un Honda de 15 años, recortaba cupones, compraba ropa en tiendas de segunda mano, pero era generosa con lo poco que tenía, siempre ayudando a los vecinos que lo necesitaban, siempre encontrando dinero para mis materiales escolares o los libros que quería. La semana antes de morir, cuando el cáncer se había comido todo excepto su espíritu, me llamó a su lado. Ethan, necesito que me prometas algo, dijo, su voz apenas un susurro.
Cualquier cosa, mamá. Sacó una tarjeta bancaria del cajón de su mesita de noche y me la puso en la mano. Esto es de una cuenta que abrí hace años. El PIN es tu cumpleaños, mes y día. Prométeme que solo la usarás cuando de verdad no te quede nada. Cuando estés en tu punto más bajo y necesites ayuda. Se lo prometí, confundido, pero sin querer disgustarla. Mamá, ¿qué cuenta? ¿Qué dinero? Lo entenderás cuando llegue el momento. Solo prométemelo. ¿Lo prometo? Murió 2 días después. Guardé la tarjeta en mi cartera y me olvidé de ella, asumiendo que era quizás una pequeña cuenta de ahorros con un par de miles de dólares que había logrado apartar. Nunca lo comprobé. Se sentía mal de alguna manera, como si estuviera admitiendo que necesitaba la ayuda de mi madre muerta. Pero de pie, fuera de ese Bank of America en la calle Harrison, sin literalmente nada, finalmente saqué esa gastada tarjeta del cajero. La banda magnética era apenas legible después de 23 años en mi cartera. La deslicé en la máquina, esperando a medias que fuera rechazada. Por favor, introduzca su PIN. Tecleé 0724, mi cumpleaños, 24 de julio. La máquina procesó durante más tiempo de lo normal, como si estuviera pensando mucho en algo. La pantalla se quedó en blanco. Luego parpadeó, por favor, consulte a un empleado del banco inmediatamente. Se me encogió el estómago. Genial. La cuenta probablemente estaba cerrada o marcada por fraude o algo así. 23 años era mucho tiempo. Por supuesto que no funcionaría. Estaba a punto de irme cuando la puerta principal del banco se abrió de golpe. Un hombre con traje, probablemente de unos 50 años, con una placa que decía Douglas Chen, gerente de la sucursal, prácticamente corrió hacia mí. Señor, dijo, respirando con dificultad como si hubiera corrido a través del edificio. Señor, por favor no se mueva. Necesito que entre inmediatamente. ¿Hay algún problema? Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban ligeramente. La cuenta a la que acaba de acceder. Necesito verificar algo, por favor. Es urgente. Lo seguía dentro, confundido y cada vez más preocupado. ¿Mi madre había estado involucrada en algo ilegal? ¿Esta cuenta estaba vinculada a un fraude? Douglas me llevó más allá de las ventanillas de los cajeros a una oficina privada en la parte de atrás. Me hizo un gesto para que me sentara, luego cerró la puerta y buscó algo en su ordenador. Sus dedos temblaban literalmente mientras escribía. Señor, ¿puedo ver una identificación? Le entregué mi permiso de conducir. Lo comparó con algo en su pantalla, luego me miró como si yo fuera un fantasma. Señor Miller, ¿cuándo fue la última vez que accedió a esta cuenta? Nunca. Mi madre me dio la tarjeta hace 23 años, justo antes de morir. Nunca la he usado. Douglas se reclinó en su silla, pasándose la mano por el pelo. Señor Miller, la cuenta a la que acaba de intentar acceder. El saldo es de 47,3 millones de dólares. Las palabras me golpearon como un golpe físico. De hecho, me reí porque era tan absurdo. Eso es imposible. Mi madre era contable. Conducía un coche de 15 años. Vivimos en un apartamento de 2 habitaciones toda mi infancia. La cuenta se abrió en 1985, continuó Douglas, su voz todavía temblorosa. El depósito original fue de $50,000. Ha estado aquí intacta durante 40 años, acumulando interés compuesto. Pero eso no es lo que hace que esto sea extraordinario. Giró la pantalla de su ordenador hacia mí. Vi un documento con el nombre de mi madre, Elena Marie Miller, en la parte superior. Su madre no era solo una contable, señor Miller. Según estos documentos, era la principal accionista de algo llamado Sterling Financial Holdings. ¿Le suena de algo ese nombre? ¿N? Negué con la cabeza, sintiendo como si estuviera en un sueño. Douglas sacó otro documento. Sterling Financial Holdings fue una empresa de capital de riesgo fundada en 1980. Hizo inversiones tempranas en varias empresas de tecnología que se convirtieron en gigantes de la industria. Microsoft, Apple, Oracle.
La inversión inicial de $50.000 de su madre creció exponencialmente. Eso no puede ser correcto. Mi madre nunca mencionó nada de esto. Según estas notas, ella instruyó específicamente que no se le informara sobre la cuenta hasta que usted accediera a ella. Hay una carta aquí que se suponía que debía serle entregada. Abrió un cajón del escritorio y sacó un sobresellado que parecía haber estado allí durante décadas. La letra de mi madre en el frente, para Ethan, cuando más lo necesite. Mis manos temblaban mientras lo abría. El papel de adentro estaba amarillento por la edad, pero las palabras eran claras. Mi queridísimo Ethan. Si estás leyendo esto, significa que finalmente usaste la tarjeta. Significa que has tocado fondo. Y lamento no estar allí para ayudarte a superarlo, pero quizás, de alguna manera, sí lo estoy. Probablemente estés confundido por el dinero. Déjame explicarte. Cuando tenía 25 años, trabajaba como contable para una pequeña startup llamada Sterling Financial. El fundador, James Sterling, no podía permitirse pagarme mucho, así que me ofreció acciones de la empresa en su lugar. No tenía idea de lo que eso significaba, pero necesitaba el trabajo, así que acepté. Esas acciones llegaron a valer millones cuando las inversiones de la empresa dieron sus frutos. Podría haber vivido como una reina, Ethan, pero elegí no hacerlo. Vi a demasiada gente que conocía destruir sus vidas con la riqueza repentina. Vi familias destrozadas por el dinero, por la codicia, por personas que aman los dólares más que a los demás. Así que tomé una decisión. Viviría con sencillez, trabajaría duro y lo guardaría todo para ti. Para el momento en que realmente lo necesitaras, no para diversión o lujo, sino para sobrevivir, para una segunda oportunidad. Configuré esta cuenta con instrucciones específicas. Solo podrías acceder a ella cuando no tuvieras nada más, cuando estuvieras en tu punto más bajo, porque es entonces cuando el dinero más importa. No cuando estás cómodo, sino cuando estás desesperado. La cantidad en esta cuenta es tuya, completa y legalmente. Sin impuestos, sin restricciones. Ha estado aquí esperando a que la necesitaras. Y si estás leyendo esta carta, ese momento ha llegado. Úsalo sabiamente, hijo mío. No para comprar cosas, sino para construir algo, para empezar de nuevo, para convertirte en el hombre que siempre supe que podías ser. Te quiero más que todo el dinero del mundo. Mamá. Me quedé sentado en la oficina de Douglas Chen, con lágrimas corriendo por mi rostro, sosteniendo una carta de una madre que había estado muerta durante 23 años, pero que de alguna manera había sabido exactamente cuándo la necesitaría. Señor Miller, dijo Douglas en voz baja. ¿Qué le gustaría hacer? ¿Qué me gustaría hacer? Pensé en Isabella sentada en nuestra mansión, probablemente celebrando haberse librado de su marido insuficiente. Pensé en Marcus Donovan, que me había hecho sentir como una basura sin valor. Pensé en el cheque de $50.000 en mi bolsillo que se suponía que era toda mi compensación por 15 años de matrimonio. Y empecé a reír. S.R. Miller. Douglas parecía preocupado, como si estuviera teniendo un ataque de nervios. Necesito hacer algunas llamadas, dije, secándome los ojos. Y necesito contratar al mejor abogado de California. La expresión en el rostro de Isabella cuando Marcus Donovan la llamó 3 días después fue, al parecer, algo para los libros de historia. Lo sé porque su asistente Sara, con quien siempre había sido amable y que siempre había pensado que Isabella era un monstruo, me envió un mensaje de texto al respecto. Lanzó su teléfono al otro lado de la habitación y gritó durante 5 minutos. Marcus parece aterrorizado. ¿Qué hiciste? Lo que había hecho fue contratar a Samantha Jones, la abogada que había hecho carrera demoliendo a Marcus Donovan en los tribunales. Costaba $850 la hora, y valía cada centavo. Señor Miller, había dicho Samantha durante nuestra primera reunión, usted renunció a sus derechos sobre los bienes matrimoniales. Eso va a ser difícil de superar. Firmé bajo coacción, expliqué. Me dieron menos de 24 horas para decidir, me amenazaron con la ruina financiera si no aceptaba y me dijeron explícitamente que no podía consultar con mi propio abogado. Samantha sonrió. Eso es coacción. Y la cantidad del acuerdo es desmesurada.
$50.000 por un matrimonio de 15 años en el que usted contribuyó con todo su salario a los gastos del hogar. Un estudiante de primer año de Derecho podría anular eso. Presentó una moción de emergencia para anular el acuerdo de divorcio basándose en coacción, desproporcionalidad y falta de divulgación financiera adecuada. La audiencia se programó para dentro de 2 semanas. Mientras tanto, usé parte del regalo de mi madre para conseguir un apartamento en una buena zona de la ciudad. No una mansión, sino un lugar limpio y moderno con ventanales del suelo al techo y vistas a las montañas. Compré muebles de verdad, no las costosas piezas de diseño en las que Isabella había insistido, sino cosas cómodas que realmente me gustaban. También empecé a llamar a gente con la que había perdido el contacto durante mi matrimonio. Viejos amigos de la universidad que Isabella había considerado inferiores. Mi hermano Daniel, con quien apenas había hablado en 5 años porque Isabella lo encontraba vergonzoso. Todos me recibieron de vuelta como si hubiera salido de prisión. Ethan, tengo que decírtelo, dijo Daniel durante unas cervezas una noche. Todos vimos lo que te estaba haciendo. Parecías encogerte más y más cada año. Es bueno verte de pie y erguido de nuevo. La audiencia en el tribunal estaba programada para un martes por la mañana. Llevé un traje que me había comprado yo mismo. No era caro, pero sí limpio y profesional. Isabella apareció en modo guerrera corporativa total. Traje de Armani, tacones de Louis Vuitton. Marcus Donovan a su lado, con menos confianza de lo habitual. La jueza Rachel Steinberg presidía. Una mujer de unos 60 años con reputación de tolerancia cero con el acoso legal. He revisado la moción y el acuerdo de conciliación original, comenzó la jueza Steinberg. Señor Donovan, ¿le gustaría explicar por qué su cliente le ofreció al señor Miller solo $50.000 por un matrimonio de 15 años? Marcus se levantó, alisándose la corbata. Su señoría, el acuerdo reflejaba las contribuciones financieras relativas al matrimonio. La señora Miller ganaba significativamente más. ¿Sé leer, señor Donovan?, interrumpió la jueza Steinberg. Marcus se movió incómodo. Estábamos tratando de acelerar el proceso, su señoría. Estaban tratando de coaccionar un acuerdo, corrigió la jueza. Señora Jones, su moción para anular el acuerdo es aceptada. Vamos a juicio para determinar la división adecuada de los bienes. El rostro de Isabella se puso rojo. Se inclinó para susurrarle algo a Marcus, quien negó con la cabeza y le susurró de vuelta. Se levantó bruscamente. Su señoría, me gustaría hablar. La jueza Steinberg enarcó una ceja. Esto es muy irregular, señora Miller. Lo entiendo, pero es mi matrimonio y mi dinero. Tengo derecho a ser escuchada. La jueza le hizo un gesto para que procediera. Isabella se giró para mirarme, su expresión una mezcla de furia e incredulidad. Ethan, ¿qué estás haciendo? Aceptaste el acuerdo. Firmaste los papeles. No puedes simplemente decidir que quieres más dinero ahora porque te arrepientes. Me levanté y Samantha me puso una mano en el brazo, pero la retiré suavemente. Su señoría, ¿puedo responder? La jueza Steinberg asintió. Miré a Isabella, la miré de verdad, y no sentí nada. Ni ira, ni amor, ni resentimiento, simplemente nada. Isa, no estoy haciendo esto porque quiera tu dinero. Lo estoy haciendo porque lo que hiciste estuvo mal. Me intimidaste para que aceptara un acuerdo injusto porque pensaste que era débil y no tenía otras opciones. Me trataste como si no valiera nada porque no ganaba tanto dinero como tú. Pero mi madre me dejó un regalo, no porque lo mereciera, sino porque me amaba. Y ese regalo me dio algo que intentaste quitarme, opciones. Los ojos de Isabella se entrecerraron. ¿Qué regalo? Una herencia, dije simplemente. Suficiente para no necesitar tus $50.000. Suficiente para poder pagar a los mejores abogados y luchar por esto en los tribunales todo el tiempo que sea necesario. Marcus Donovan se levantó rápidamente. Su señoría, la recién descubierta riqueza del señor Miller es irrelevante para la división de los bienes matrimoniales. En realidad, señor Donovan, dijo Samantha, levantándose también, es extremadamente relevante. Demuestra que sus amenazas de ruina financiera estaban vacías.
Mi cliente ya no lucha por la supervivencia. Lucha por principios. La jueza Steinberg observaba el intercambio con evidente interés. Este caso va a juicio. Ordeno a ambas partes que presenten una divulgación financiera completa, incluyendo cualquier activo adquirido antes, durante o después del matrimonio. Nos reuniremos de nuevo en 60 días. El juicio duró 3 semanas y fue magnífico. Samantha Jones destrozó cada argumento que Marcus Donovan presentó. Trajo testigos que testificaron sobre mis contribuciones a la carrera de Isabella, las cenas que organicé para sus clientes, las presentaciones que edité, el hogar que administré para que ella pudiera centrarse en el trabajo. Trajo a expertos financieros que testificaron que $50,000 por 15 años era desmesurado y punitivo. Trajo a terapeutas que testificaron sobre los efectos psicológicos de las tácticas de negociación coercitivas. Marcus luchó duro, pero fue superado. Samantha fue implacable y estaba preparada. El día del veredicto, la sala del tribunal estaba llena. La jueza Steinberg leyó su decisión sin preámbulos. Después de revisar todas las pruebas y testimonios, este tribunal determina que el acuerdo de conciliación original fue desmesurado y obtenido mediante coacción. El tribunal ordena la siguiente división de bienes: la vivienda conyugal será vendida y las ganancias se dividirán 50/50. Todas las cuentas de inversión se dividirán 50/50. Todos los vehículos serán vendidos y las ganancias se dividirán 50/50. La señora Miller pagará al señor Miller $450,000 en concepto de pensión compensatoria para igualar el acuerdo. ¿Caso cerrado? Isabella parecía como si la hubieran abofeteado. $450,000 además de la mitad de todo. Probablemente eran 3 millones en total una vez que todo se dividiera y vendiera. Pero el dinero no era lo que importaba. Lo que importaba era la expresión de su rostro cuando se dio cuenta de que yo no era el hombre débil e insuficiente que ella creía. Lo que importaba era defenderme por primera vez en 15 años. Después del veredicto, salí del juzgado bajo el sol de California. Samantha estaba a mi lado, sonriendo con satisfacción. «Lo hiciste bien, Ethan», dijo. La mayoría de la gente habría aceptado ese acuerdo y vivido con la amargura. Tú luchaste. Mi madre me enseñó a usar su regalo solo cuando no me quedara nada, dije. Resulta que no tener nada era exactamente lo que necesitaba para encontrarme a mí mismo de nuevo. 6 meses después, estaba sentado en una cafetería en el centro de Riverside, la misma cafetería donde había conocido a Isabella hacía 16 años. Estaba corrigiendo exámenes de mis alumnos, algo a lo que había vuelto después de que el divorcio finalizara. Enseñar siempre había sido mi pasión, no algo que hacía porque no podía hacer otra cosa, sino algo que elegí porque importaba. Una mujer se sentó en la mesa de al lado, luchando con un portátil que claramente no cooperaba. Sin pensar, me acerqué. El botón de encendido a veces se atasca. Tienes que mantenerlo pulsado durante 5 segundos. Lo intentó y el portátil cobró vida. Muchas gracias. Soy un desastre con la tecnología. No hay problema. Soy Ethan. Olivia, dijo, sonriendo. ¿Eres profesor? Miré la pila de redacciones que estaba corrigiendo. Culpable. Inglés de secundaria. Eso es increíble. Mi hermana es profesora. Dice que es el trabajo más duro que ha amado. Hablamos durante 2 horas sobre todo y nada. Era enfermera en el hospital local, recién divorciada, divertida y amable y real de una manera que Isabella nunca lo había sido. Cuando finalmente nos despedimos, había escrito su número en una servilleta y me dijo que la llamara si alguna vez quería volver a tomar un café. Doblé esa servilleta con cuidado y la puse en mi cartera, justo al lado de la tarjeta de mi madre. Esa noche, me paré en mi apartamento mirando las montañas, pensando en el viaje desde esa habitación de motel hasta aquí. El dinero que mi madre me dejó me había salvado la vida, pero también me había enseñado algo más valioso. El valor no se mide en dólares. Se mide en la amabilidad que muestras, el trabajo que haces, las personas que amas. Isabella me había enseñado esa lección al intentar destruirme. Mi madre la había reforzado dándome los medios para reconstruirme. Todavía tenía la mayor parte de la herencia intacta,
En inversiones que probablemente crecerían con el tiempo. No necesitaba una mansión, ni coches caros, ni trajes de Armani. Tenía suficiente para vivir cómodamente, seguir mis pasiones y ayudar a otros cuando lo necesitaran, tal como mi madre me había ayudado a mí. El divorcio era definitivo. Isabella tenía su dinero, su empresa y su éxito. Y yo tenía algo mejor. Mi dignidad, mi paz y un futuro que me pertenecía por completo. Mi madre tenía razón. El dinero importaba más cuando no me quedaba nada. Porque no tener nada fue cuando descubrí que todo lo que realmente necesitaba ya estaba dentro de mí.